En este video vamos a revisar cómo poder utilizar estos dispositivos USB Wi-Fi para los dispositivos TV LG que venían estos en forma de USB en la parte exterior para conectarlos por medio de un puerto USB, pero en este caso lo vamos a utilizar aquí en el sistema operativo de Windows. Yo en este equipo ya cuento con una interfaz Wi-Fi para poder conectarme a redes inalámbricas. Como en este caso voy a revisar en este momento, voy a ver que solamente puedo detectar las redes de 2.4 GHz. Esta red de aquí, la home, es la que me pertenece, pero el router me emite en dos bandas y en este caso solamente estoy detectando de la banda 2.4, que sería este de aquí. Entonces en este caso voy a desactivarlo para proceder a conectar. Voy a desactivarlo para proceder a conectar el dispositivo en cuestión. En este caso, ya que lo tengo conectado, es hora de revisar en el administrador de dispositivos para ver cómo se encuentra mostrando la información de este nuevo adaptador de Wi-Fi. Como vemos aquí me parece como Remote Download Wireless Adapter. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a necesitar aquí un driver especial para este dispositivo. Yo ya lo tengo aquí, de igual manera se los voy a compartir dentro de la comunidad de Telegram, o a su vez les puedo dejar el enlace oficial para que puedan descargar el driver que pertenece a Netgear. En este caso vamos a utilizar esto de aquí, que es mucho más fácil y más sencillo todo el procedimiento. Voy a proceder a descomprimir este archivo. Y una vez yo ya que tengo aquí el archivo, ahora nuevamente me dirijo al administrador de dispositivos y aquí voy a darle clic derecho en el dispositivo que no está siendo reconocido correctamente por falta de drivers y voy a seleccionar la opción de actualizar controlador. Aquí en este caso selecciono la segunda opción, examinar mi PC en busca de controladores, y aquí voy a seleccionar la opción esta que me dice elegir de una lista de controladores disponibles en el equipo. Aquí en este caso voy a seleccionar adaptador de red, me voy a darle a siguiente y aquí voy a verificar que si busco por Netgear voy a ver que tengo ya algunos controladores disponibles dentro del almacén de drivers del sistema, pero no están los que necesito para este dispositivo. En este caso voy a utilizar la opción de usar disco y aquí voy a seleccionar es ya el controlador que acabamos de descomprimir. Voy a darle clic en abrir, ahora en aceptar, y voy a ver ya que ahora sí me muestra dos controladores para Netgear WNDA 3100 versión 2 N600 wireless dual banda, que sería el que vamos a necesitar. En este caso voy a seleccionar dándole clic en siguiente. Aquí me muestra una advertencia sobre la compatibilidad de los drivers. Le voy a decir que sí para que se instale sin ningún problema. Estos controladores yo los he utilizado tanto en Windows 10 como en este caso ahora en Windows 11 y están funcionando a la perfección. Como vemos aquí ya lo tenemos el adaptador listo y trabajando. Si le damos clic derecho en propiedades vamos a ver que el dispositivo funciona correctamente y bueno, y podemos seguir revisando todas las opciones y toda la información que nos ofrece este dispositivo. Ahora vamos a revisar acá en las redes Wi-Fi que vamos a poder visualizar, y vamos a ver ahora sí que ya puedo conectarme a estas redes que son de frecuencia o de banda 5 GHz. Sin ningún problema me puedo conectar, así que yo ya tengo una conexión por cable, así que voy a desconectarla por un momento para quedarme sin internet y poder conectarme es a la red 5 GHz. Bueno, vamos a ver si será la clave. Vamos a esperar un momento mientras se conecta y como vemos ya estamos conectados sin ningún problema. Vamos a abrir el navegador Firefox y ahora vamos a abrir una página y vemos que está trabajando sin ningún problema.
De esta manera podemos utilizar este dispositivo que inicialmente estaba diseñado para trabajar en un televisor de marca LG, de estos que vienen, como ya les mencioné, para conectarlo por medio de un puerto USB, el adaptador wireless.